Venimos en el desarrollo de una serie que se titula En busca de la felicidad. Esta es la tercera parte de la serie, la tercera enseñanza de la serie. Y esta serie tiene, como todas nuestras series, un versículo central que es el que le da el fundamento y el piso a todo lo que estamos hablando dentro del contexto de la serie. Y es Mateo en el capítulo 5, versículo 17, donde Jesús dice: no piensen que yo he venido a abrogar o a anular la ley. Yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplir. Y hemos aprendido que cuando Jesús dice yo he venido a cumplir y no a cumplirla, por eso tengo esa palabra resaltada allí, cumplir, Él está hablando de algo mucho más profundo que específicamente la ley, sino tenemos que entender que la ley cumplía un propósito y era acercar al ser humano a Dios. Todo esto es recapitulación, si quieres profundidad tienes que ver las enseñanzas anteriores. Y Jesús lo que está diciendo es: en mí hay plenitud, en mí se cumple la ley. ¿Por qué? Porque la palabra plenitud, o la palabra cumplir viene del griego plero, que quiere decir hacer pleno, traer satisfacción, hacer completo, completar, llenar. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es: yo vine a traer plenitud, yo vine a hacerte lleno, yo vine a hacerte pleno, yo vine a llenar todos tus vacíos, a saciar todos tus vacíos y a llenar lo que a ti te faltaba. Y hemos establecido ya una realidad en el desarrollo de esta serie, y es que Jesús es la satisfacción de nuestra alma. En otras palabras, que Jesús es todo lo que tu alma desea. Por supuesto, vamos a seguir desarrollando este tema, y hoy voy a leerte el libro de Juan, una historia fascinante que está en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 30. Voy a leer mucho antes de que empecemos a desarrollar. Te pido que estés muy concentrado con la lectura, porque es clave para que entendamos lo que viene más adelante. Dice así, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que sois mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, diga monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Jesús, háblanos en esta mañana, háblanos por medio de tu palabra. Dame sabiduría para transmitirla, y prepara el corazón y los oídos de cada persona que está en este lugar para que no se pierdan de nada de lo que tú quieres enseñarnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Esta montaña se llama el Peak, o The Peak,
y es la montaña más alta de la isla de Providencia. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en la isla de Providencia, esos dos chiquitines que usted ve ahí no son tan chiquitines, son Benjamín y mi esposa Catalina, que subieron antes que nosotros, se nos adelantaron un poco. Y ese lugar es maravilloso. Subir al pic cuesta, es difícil porque hay que subir entre quebradas, entre rocas, no hay senderos bien señalizados, aunque han hecho una mejora en los últimos años. Y es un plan obligado. El que haya ido a la isla de Providencia sabe que tú tienes que bucear e ir al pic. Son dos cosas que tú no puedes perderte, y si no lo sabías, pues cuando vayas a la isla de Providencia, por cierto, yo creo que ningún colombiano debería darse el lujo de no visitar una de las maravillas más grandes que tiene nuestro país y quizás nuestro planeta, con la barrera de coral, la segunda más grande del mundo. Y subir allí no es fácil, pero hay una razón por la que uno quiere subir allí, y es la vista. La vista de ese lugar es espectacular. Cuando tú subes allí, tú tienes la capacidad de ver 360 grados toda la isla, ver sus montañas, ver sus mares, los mares de 7 colores que tiene la isla de Providencia. Y sin duda alguna es un lugar majestuoso, es un lugar hermoso, es un lugar precioso, es un lugar que tiene una capacidad de conectarte con Dios y de hacerte sentir que estamos pegados de nuestro Creador. Y tú pagas el precio, o sea, estás dispuesto a pagar el precio de subir. No recuerdo cuántas horas demoramos subiendo, pero sin duda alguna son más de 2 horas y media, quizás que eso que duramos subiendo. Madrugamos muchísimo para llegar allá y estuvimos dispuestos a subir, y hay como una fascinación del ser humano con las alturas, con los montes, con los lugares altos, y ahorita vas a entender por qué te estoy contando esta historia, pero quiero que volvamos por un instante a la historia que estábamos leyendo hace un poco. Y lo más importante, quiero empezar por resaltar, es que la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. En otras versiones dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y si tú lees en el versículo 3, dice que Jesús estaba en Judea y que él quería llegar a Galilea. Te voy a mostrar un mapa para que entiendas lo que estoy hablando. Aquí está Judea, la provincia de Judea, y aquí arriba está la provincia de Galilea, y aquí en la mitad está Samaria. Cualquiera de nosotros diría, pues sí, entre Judea y Galilea está Samaria. Entonces le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Pero realmente esto no es cierto. De hecho, la historia nos cuenta que los judíos, por el conflicto que tenían con los samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se querían, ni se aceptaban, ni se toleraban entre sí, es más, buscaban evitarse. Cada vez que un judío quería llegar a Galilea o que quería llegar de Galilea a Judea, lo que hacía es que se venía por el río Jordán y pasaba por la provincia de Perea y de Decápolis para evitar pasar por Samaria. Lo común es que los judíos, como Jesús y sus discípulos, para llegar de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, no pasaran por Samaria. Entonces me llama mucho la atención que la Biblia dice que a Jesús le era ¿qué? Necesario pasar por Samaria. Realmente lo que nos está diciendo la palabra es que Jesús quería pasar por Samaria. Y la pregunta que yo me hice, Señor, ¿tú por qué querías pasar por Samaria? Bueno, Samaria tiene muchos significados. Yo te he hablado de esto varias veces. Hemos hablado de qué representan los samaritanos. Hemos hablado del conflicto que había entre judíos y samaritanos, y hoy no lo puedo ampliar en detalle, pero esto lo hemos predicado varias veces. Estos eran dos pueblos rivales. ¿Por qué? Porque cuando los asirios tomaron en cautividad al pueblo judío, en algún momento unos judíos se mezclaron con los asirios y luego vuelven a Samaria, y los judíos que no se habían mezclado dijeron, ellos no son puros. Como ellos no son puros, ellos no son del linaje descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces no son iguales a nosotros, entonces para ellos no hay salvación. Y empezaron a decir los judíos que para los samaritanos no había salvación. Jesús, que era un judío, que era el Mesías, que representaba la salvación, dijo, muchachos, vamos para Galilea, pero necesito pasar por Samaria. Jesús nos quiere enseñar algo aquí importante, y esto le pone el piso a nuestra enseñanza de hoy. Ahora, dice que Jesús llegó al mediodía y se sentó en un pozo. El mediodía estaba haciendo sol, estaba haciendo calor. Él pasa por un pozo porque dice la Biblia que estaba cansado, lo leímos ahorita. Él llega cansado, tenía sed y tenía hambre, y le dice a sus discípulos, muchachos, vayan ustedes y por favor busquen de comer. Manda a unos judíos en Samaria a buscar entre samaritanos comida mientras él se sienta en el pozo porque tiene sed. Seguramente Jesús está esperando sacar agua del pozo para tomar, y de alguna manera no la puede sacar, no la puede obtener, porque no tenía nada con qué sacarla. El agua estaba bien profunda abajo en el pozo, y no era normal que alguien fuera al mediodía a buscar agua en el pozo. Lo normal es que la gente fuera muy temprano en la mañana
o al final de la tarde cuando el sol no estaba tan fuerte como para estar en ese lugar. Entonces era improbable que Jesús se encontrara con alguien en ese momento. Sin embargo, dice la historia que en ese momento llegó una mujer samaritana. Pero es curioso que esta mujer haya llegado al mediodía. ¿Sabes qué me dice eso? Me dice que esta era una mujer despreciada, que esta era una mujer rechazada, que esta era una mujer que aún entre las mujeres era despreciada. Recuerda que en ese tiempo ser mujer era algo que te jugaba en contra, por el machismo, por la cultura, llámalo como quieras. En ese tiempo la mujer estaba en unas condiciones inferiores al hombre, culturalmente hablando. Las mujeres eran las que iban a los pozos a sacar agua y lo hacían bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche. Esta mujer ni siquiera entre las mujeres se sentía aceptada. Algo pasaba con esta mujer. Entonces mira este cuadro. Jesús llega, se sienta, él llega, se sienta en el pozo y él está ahí sentado al mediodía con mucha sed y de repente llega una mujer y se aproxima. Jesús la ve llegar y Jesús empieza a tener una conversación con ella. Esto es tremendo porque esta mujer tiene varias características. Primero, por supuesto ya te lo expliqué, es mujer. Segundo, es samaritana. Tercero, es divorciada. Cuarto, como si fuera poco, es 5 veces divorciada. Adicional a eso, es rechazada por los samaritanos porque el hecho de que haya ido al mediodía nos lo demuestra. Y como si fuera poco, se encuentra con un... O sea, no había nada podía estar yéndole peor a esta mujer. Esta mujer necesitaba ir a sacar agua y llega al mediodía y preciso se encuentra con un hombre. Tú y yo leemos la historia y decimos, ay, tan bonito, se encontró con Jesús. Esta mujer no tenía ni idea de quién era Jesús. Cuando ella llega ya ve un hombre y además era un hombre ¿qué? Judío, o sea, estaba en un problema. Esta mujer estaba enfrentando una situación difícil, ese contexto no le favorecía. Y como si fuera poco, ese hombre que era judío le pide agua. Las cosas no podían, porque es que a veces leemos la Biblia y la leemos como tan romántica, a veces nos falta como ponerle un piano de fondo y leerla, pero tenemos que entender lo que estaba sucediendo. Una mujer rechazada, despreciada por su condición, porque era 5 veces divorciada, el divorcio no estaba bien visto en esa cultura, 5 veces divorciada. Esta era una mujer que seguramente la gente hablaba de ella por donde la veían. Entonces ella al mediodía, cuando sabe que no iba a encontrarse a nadie, va a ir a sacar su agua y se encuentra a Jesús. ¿Sabes? Esto es un cuadro de nosotros. A veces hay cosas dentro de nosotros que no queremos que nadie sepa. A veces hay situaciones que nosotros no queremos enfrentar. A veces hay situaciones de las que nos avergonzamos y otros se avergüenzan. Y es en ese momento donde Jesús nos está esperando. Es en ese momento donde Jesús está ahí sentado esperando a tener un encuentro contigo. Él sabe en dónde sentarse y en dónde pararse para que tú llegues con tu condición y Él empiece a tener una conversación contigo. Y esa conversación se empieza a gestar y vamos a ir desarrollándola. Mira que dice que la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, mira esta locura. O sea, la mujer se asusta cuando Jesús le empieza a hablar y le pide agua y le dice, ¿cómo tú me pides agua? Tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Por qué tú quieres agua de mí? Y Jesús, en vez de decirle, no, mira, pues es que tengo sed, le dice algo que es loco. O sea, entendamos esto desde el contexto. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, ¿cómo así? Me estás pidiendo agua, pero ahora me dices que tú me puedes dar agua a mí. Jesús. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, ¿de qué estás hablando que me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Ni siquiera tienes un recipiente. No entiendo de qué estás hablando, este man está medio chiflado, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mira lo que le responde Jesús, cualquiera que se pone peor, o sea, bueno, está bien, no tengo nada, pero dame agua que tengo sed. No, Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mire cómo es Jesús, Jesús le está pidiendo del agua del pozo. Y después Jesús critica el agua del pozo. O sea, yo de esa mujer le hubiera dicho, pero entonces póngase de acuerdo, ¿quiere agua o no quiere agua? Y además le está diciendo que esa agua no sacia. Pero dice, cualquiera que beba de esa agua de la que él le estaba pidiendo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él, además se pone más loco esto, una fuente de agua que salte para vida eterna. A veces la palabra de Dios es una locura. A veces el evangelio es una locura, a veces uno no lo puede entender.
Y me llama mucho la atención que esta mujer, en vez de decir este tipo está loco, de repente dice, pues yo no tengo nada que perder, de pronto le sigo la cuerda a ver para dónde va esto, y le dice, bueno, está bien, deme agüita, deme esa agüita que usted dice que tiene. Y dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla. Entonces, hasta ahí eso es lo que está pasando. Esta mujer sola llega a ese lugar avergonzada, no quiere encontrarse con nadie, se encuentra con un hombre, ella no lo conoce, ese hombre es judío, además ese hombre le dice, dame agua. Cuando ella le dice, ¿cómo yo te voy a dar agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Él dice, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua a mí, no yo a ti. Y ella le dice, ¿y cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Y ella le dice, si supieras, esa agua no es cualquier agua, porque esa vas a volver a tener sed, pero de esta, de la que yo te doy, nunca tendrás sed jamás. Jamás. Y no solo no vas a tener sed, sino que si la recibes de tu interior ya no vas a necesitar un pozo de agua estancada, sino ahora vas a ser una fuente de agua que brote para vida eterna. Qué conversación tan profunda, qué conversación tan compleja, qué conversación tan enredada. Y dentro de esa conversación, como si fuera poco, cuando la mujer le dice, bueno, está bien, dame esa agua, yo quiero de esa agua, Jesús le cambia el tema. O sea, de repente la narrativa cambia y cambia de manera dramática. Imagínate tú estar ahí, tú ser esa mujer, de repente acceder a la locura de este hombre y decirle, bueno, está bien, dame pues de esa agua, y el hombre se te mete al rancho. O sea, el man se te mete directo donde es, porque le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué cambia la narrativa de esa manera? ¿Qué tiene que ver su marido con la sed? ¿Qué tiene que ver el esposo de esta mujer con la sed? ¿Por qué Jesús le está hablando de agua? Primero pide agua, después ofrece agua y después le dice llama a tu esposo. Porque Jesús no estaba hablando de agua física. Jesús no estaba hablando de sed natural. Él está hablando de un agua que es mucho más profunda que esta agua que tú y yo podemos tomar, que sacia nuestra sed. Se antojaron, ¿no? A la salida. Él está hablando de una sed interior. Él está hablando de un deseo que hay en el interior de todo ser humano que necesita ser saciado. Jesús le cambia el tema, y no solo le cambia el tema, sino que le toca el tema que le llega a lo más profundo de su alma. ¿Sabes qué está haciendo Jesús con esta conversación? Jesús está evidenciando el vacío interior de esta mujer. Él está revelando cuál es el vacío que ella tiene dentro de ella. Él está hablando de cuál es su incansable búsqueda por la felicidad. Él está hablando de qué es lo que ella ha enfrentado toda su vida para ser feliz. ¿Cómo lo sé? Porque le habla del matrimonio. Porque él tiene una conversación y le pregunta por su marido, porque sabe que ese es el tema crítico de su vida. Él sabe que el tema del matrimonio en la vida de esta mujer ha sido el tema sensible, que este es el tema complejo, que este es el tema enredado. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido, dice Jesús. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer buscó saciar su vida, buscó saciar su interior, buscó saciar su alma con maridos. No le sirvió con el primero y seguramente se dio cuenta que ese hombre no la iba a hacer feliz, decidió dejarlo. No le sirvió con el segundo, se dio cuenta que ese hombre no iba a hacerla feliz y decidió dejarlo. No le sirvió con el tercero, se dio cuenta que ese hombre nunca iba a poder hacerla feliz y decidió dejarlo. No le sirvió con el cuarto y se dio cuenta que ese hombre nunca la iba a hacer feliz y decidió dejarlo. Dijo, sí, el quinto es el vencido, voy a hacer un nuevo matrimonio. Y tampoco le funcionó. Entonces con el sexto, ¿qué dijo? Mijo, nos vamos en unión libre, papá. Porque es que yo ya 5 fracasos, eso es mejor irnos a vivir juntos porque yo sé que por ahí sí funciona la cosa. No nos casemos, que el problema está en ir al altar. Y decide emprender una nueva relación después de 5 fracasos matrimoniales, buscando saciar lo que sistemáticamente ella trató de saciar. ¿Y sabes cuál es el tema? Que puede ser que en tu vida el matrimonio no sea aquello con lo que tú estás buscando saciar tu alma. Pero te aseguro algo, todos nosotros tenemos algo en lo que nos refugiamos para saciar los vacíos de nuestra alma. Todos nosotros. Para ti puede que no sea el matrimonio. Hace 8 días vimos el caso de un hombre que lo hizo por medio del dinero. Si te acuerdas, hablamos del hombre rico. Y que ese hombre se arrodilló delante de Jesús, un hombre que lo tenía todo. Y le dijo, ¿cómo hago para ser feliz? ¿Cómo hago para tener la eternidad? ¿Cómo hago para saciar mi alma? Pero el dinero tampoco le había funcionado a ese hombre. Hace 15 días vimos una mujer que se refugiaba en el sexo.
Una mujer que ni siquiera lo hacía con el matrimonio, sino que buscaba sexo por fuera del matrimonio para saciar su alma. Yo no sé cuál sea la forma como tú estés buscando saciar los vacíos de tu ser. Yo no sé cuál sea la forma que tú estás buscando para ser feliz. Yo no sé cuáles sean las herramientas a las que tú acudas para buscar felicidad. Pero esta mujer, 5 maridos, y el que ahora tenía, ni siquiera era su marido. Jesús se encuentra con esa mujer porque Él quiere demostrarnos algo. Y es que en medio de la búsqueda insaciable por la felicidad, Él nos está esperando. Pero para poder hacernos felices, Él necesita tener una conversación profunda con nosotros. Lo que Jesús estaba diciendo es que el agua que puede saciar el anhelo interior es Él. Que Él es el único que puede hacerlo. Y que si tú te encuentras con Él, lo que ningún hombre había podido saciar en esta mujer, Él lo podía saciar. Lo que ninguna relación sexual puede saciar en tu vida, Jesús lo puede saciar. Lo que ninguna droga puede saciar en tu vida, Jesús lo puede saciar. Lo que el dinero no puede saciar en tu vida, Jesús lo puede saciar. Dáselo fuerte a Jesús. Y la conversación sigue. Él le dice a su mujer, llama a tu marido, y ella decide responder. Porque sabes, a veces hay preguntas difíciles que nosotros queremos evadir. Y ella dice, no tengo marido. O sea, ella trata de evadirlo. Ella no está diciendo mentiras. Ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira cómo Jesús exalta la verdad. Esto has dicho con verdad. ¿Cuántas veces venimos y mostramos la mentira? Todo está bien, yo no necesito, yo no tengo problemas, pero Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Pero me llama mucho la atención que cuando Jesús está yendo a lo profundo del alma de esta mujer, otra vez la narrativa cambia. Esta historia toma muchos rumbos y muchas direcciones. ¿Te acuerdas que primero fue Jesús el que cambió la narrativa? Estaban hablando de agua. Cuando ella le dice, dame agua, Jesús, ¿qué le dice? ¿Dónde está tu marido? Cambió la narrativa. Y cuando ella le empieza a responder, pero Jesús empieza a ir profundo, le dice, eso es cierto, tienes 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Ella vuelve y cambia de tema. Y el tema lo cambia además ahorita de una manera dramática. Empieza a hablar de montañas. O sea, esta mujer sí se quería salir por la tangente. Esta mujer no quería enfrentar el tema. Eso me hace pensar en algunos de ustedes cuando nos reunimos. Y dice así, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces empieza a exaltarlo. ¿Sabes que cuando tú estás confrontando a la gente a veces empiezan a alabarte? Yo ya me lo conozco. Mira, pero ¿por qué hiciste esto? Uy, pastor, esa prédica del domingo estuvo espectacular. Usted sí es un gran maestro, pastor. No, déjeme decirle, tú eres un gran profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿De dónde aparece la adoración y el monte si estaban hablando de agua y de maridos? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Necesito hablar de esto. Si quieres ponerle atención a algo de mi enseñanza, este es el pedazo. Hay algunos que están ahí por ahí cabeceando, yo entiendo que está haciendo calor y dentro de 15 días hay 2 reuniones, eso alivia un poco el calor, pero dile al de al lado, no se duerma, viejo. O no se duerma, vieja. Voy a hablarte de los montes. Resulta que para los judíos los montes eran muy importantes, demasiado importantes. Los montes para los judíos siempre fueron relevantes. Los montes en la historia de Dios siempre han sido importantes. Por eso hablé de montañas al comienzo. Y hay 4 montes específicos que son demasiado importantes en la historia del pueblo judío. El primer monte es el monte Moriah. El monte Moriah es el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. A ese se le conoce como el monte del sacrificio. Es un monte muy importante el monte Moriah, tan importante que ahí fue donde se construyó el templo en Jerusalén. En este monte se edificó el templo. En este monte está hoy la mezquita que tú puedes ver si buscas fotos de Jerusalén. Es un monte muy importante. Nos dice la Biblia en el libro de Génesis que Abraham iba a sacrificar a su hijo en ese monte y se le conoce como el monte del sacrificio. Posteriormente vino otro monte muy importante, el monte Sinaí. Ese es el monte en el Sinaí, abajo, cerca de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la cautividad, donde en el monte Sinaí sube Moisés y Dios, ¿qué le entrega? Las tablas de la ley. Entonces ese se conoce como el monte de la ley.
Y después vienen dos montes más, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim es el monte de la bendición y el monte Ebal es el monte de la maldición. Esto lo puedes leer en el libro de Deuteronomio capítulo 27, donde Moisés, antes de cruzar el Jordán, le dice al pueblo de Israel, ya cuando iban a conquistar la tierra prometida, esto es en Samaria, en el territorio donde estaba Jesús con esta mujer, y le dice Moisés al pueblo: divídanse las 12 tribus de Israel, 6 tribus van a subir al monte Gerizim y van a proclamar las bendiciones sobre el pueblo, y 6 montes van a subir al monte Ebal y van a proclamar las maldiciones sobre el pueblo. ¿Qué estaba haciendo Moisés antes de que entraran al pueblo a la tierra prometida? Estaba ratificando el pacto de la ley. Lo que estaba diciendo Moisés es: las 12 tribus se suben y si cumplen con los mandamientos, bendición; si no cumplen con los mandamientos, maldición. A esos 2 montes se les conoce como el monte de la bendición y el monte de la maldición. Siempre el hombre ha buscado la felicidad por medio de los sacrificios, por medio del cumplimiento de leyes, la bendición por medio de cumplir la ley, y ha esperado la maldición si no la cumple. Esta siempre ha sido la historia. Y el monte, un lugar alto, implica esfuerzo. Subir a ese monte implica esfuerzo. Todo esto tiene que ver con un esfuerzo humano para llegar allá. En el mapa, aquí está el monte Moriah, del que hablamos ahorita, que es el monte ¿de qué? Del sacrificio. Y aquí está el monte Ebal y aquí está el monte Gerizim. ¿Y dónde está el Sinaí? Pues no cabe en el mapa, por aquí abajo, en el Sinaí. Esos montes son claves y son esenciales. La conversación que Jesús está haciendo con esta mujer, si te acuerdas, dice que él iba ¿de dónde? De Judea a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Él no hizo la ruta larga para evitar Samaria, sino que él decide intencionalmente venir acá y se encuentra en Siquem. Aquí está Siquem, donde está este punto, y se sitúa aquí en el pozo de Jacob. Aquí está Jesús teniendo la conversación con esta mujer. Y esa mujer, para salírsele por la tangente, le dice: ay, mira las montañitas, Jesús. Ustedes dicen que tienen que adorar en Jerusalén, porque Dios solo recibe la alabanza en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en el monte Gerizim, porque los judíos 400 años antes de Cristo habían levantado un templo en Gerizim, y 128 años antes de Cristo los samaritanos habían elevado un monte en Gerizim, y los judíos 128 años antes de Cristo lo destruyeron, y ese era el conflicto que había entre ellos. Y los judíos decían: se adora en Jerusalén, en el monte Moriah, y los samaritanos decían: se adora en Gerizim, en el monte de la bendición, y no se ponían de acuerdo. Pero esto es muy profundo, porque mira lo que sigue diciendo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, está hablando de Gerizim, ni en Jerusalén, en el monte Moriah, adoraréis. Escucha esto: vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y mira esto: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y normalmente nosotros pensamos que la revelación es esa: ay, es que ya no tiene que ver con montes, sino con espíritu y verdad. Y sí, eso es parte de la revelación, pero la revelación es más profunda. La revelación, lo que está diciendo Jesús, no es: ya no importa dónde adores, sino importa tu corazón, como nos han enseñado, cosa que es cierta, sino es mucho más profundo que eso. Lo que está diciendo Jesús es: por años, por siglos, los seres humanos han subido a montes para buscar a Dios. Por siglos ha sido de esa manera. Pero ahora Jesús dice que Dios está buscando hombres que lo adoren. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que está pasando ahí. Por años los hombres buscaron subir a los montes para adorar a Dios. Jesús dice: ahora es la hora en la que ustedes van a dejar de buscar. Ahora yo los voy a buscar a ustedes. Y eso fue lo que sucedió en Jesús. Ese es el evangelio, iglesia. Ese es el evangelio. Porque también el Padre tales adoradores busca. Es la primera vez que alguien se atreve a decir: esto no tiene que ver con nosotros subir a montañas. No es esa montaña, esta montaña. No es la ley, no es la bendición, no es el sacrificio. Ahora Él está buscándote a ti.
Ahora Él está buscando hombres. Ahora Él está buscando a quien lo adore. Ahora Él está buscando con quién relacionarse. Y mira lo que sigue diciendo. Ustedes no se han acercado. Perdóname, te voy a leer de Hebreos 12. Necesito salirme de Hebreos 12 para que puedas entender de lo que yo estoy hablando. Dice Hebreos 12 del 18 al 24. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. ¿Cuál es el monte Sinaí? El monte de la ley. Está hablando de cuando subió Moisés a recibir la ley. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Este es el viejo pacto, donde el hombre tenía que subir a los montes para poder recibir algo de parte de Dios. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Y mira lo que dice el autor de los Hebreos. En cambio, ustedes han llegado al monte, pero este es un monte nuevo. De este monte no habíamos hablado. Habíamos hablado de Moriah, habíamos hablado del Sinaí, habíamos hablado de Gerizim y habíamos hablado de Ebal, pero de repente el autor de los Hebreos habla de un nuevo monte, el monte Sión. Este es un nuevo monte, este monte no se había mencionado en la Escritura, y dice: a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Y mira lo que dice: ustedes han llegado a Jesús. En el anterior dijo: ustedes han llegado al monte Sión. Y aquí dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hay un nuevo monte del que nos está hablando este relato. Se llama el monte Sión, el monte de la gracia. Y si recuerdas, acabamos de hablar de 4 montes. Y toda la historia fue marcada por 4 montes. Pero de repente aparece un 5.º monte. ¿Y qué aprendimos que es el número 5? El número de la gracia. Porque Jesús viene diciendo: antes eran estos montes. Ya no tiene que ser por medio de esos montes. Ahora es por medio de un monte que se ha acercado a ustedes. Un monte que se llama Jesús. ¿Y sabes qué es lo bueno de ese monte? Que es un monte que se mueve. Es un monte que viene a ti. Antes tú tenías que subir a los montes. Antes tú y yo teníamos que subir a los montes. Ahora este monte se acerca a nosotros. Es un monte que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces ya no nos toca a nosotros acercarnos a Dios por medio del monte del sacrificio. Ya no nos toca ofrecer sacrificios complicados y complejos y enredados para ganarnos el amor y el favor y la aceptación de Dios y buscar la felicidad. Ya no nos toca a nosotros acercarnos al monte Sinaí, porque Jesús dice: yo soy el cumplimiento de la ley. Ya no nos toca a nosotros acercarnos al monte Gerizim, porque Jesús dice: yo soy tu bendición. Ya no tenemos tú y yo que tener miedo y terror de las maldiciones, porque Jesús dice: yo me hice maldición para que tú puedas ser justificado. Ese monte Sión lo que nos dice es: yo, Jesús, soy todo, absolutamente todo lo que tú estás buscando. Soy todo lo que tu alma desea. Volvamos al relato por un instante. Sigue la conversación. Jesús dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Fíjate cómo va profundizando la relación. Esta mujer se encontró con un hombre cualquiera, para ella no era nadie importante, pero de repente, en la mente de esta mujer y en el corazón de esta mujer, después de haber enfrentado sus vacíos más profundos y de haber acercado a Jesús con verdad, sin máscaras, sin hipocresía y sin fachadas,
ella entiende que Él es el Cristo y el Mesías y dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En otras palabras, ella dice, tú me acabas de decir toda mi vida, tú me acabas de dar una revelación profunda sobre los montes, yo creo que tú eres el Cristo. Y sucede lo que nunca antes ni nunca después sucede en todas las Escrituras. El pasaje para mí más revelador y más importante de todas las Escrituras, Juan 4:26, donde Jesús se le revela a esta mujer. Nunca antes Jesús lo hizo y nunca después lo hizo de manera tan clara. Él nunca reconoció ser el Mesías y reconoció ser Dios de una manera tan clara y tan directa como lo hizo con esta mujer. Y le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Acuérdate que el nombre de Dios, Yahweh, es el gran yo soy el que soy, el nombre que Dios le dio a Moisés y que nos dio a todos nosotros. No es casualidad que Jesús se haya decidido revelar su identidad verdadera a esta mujer. Te voy a decir por qué. Los que han leído un poquito el Antiguo Testamento saben que los pozos, y Jesús llegó a un pozo y se sentó junto a un pozo, y ustedes deberían saber que los pozos en la Biblia tienen un significado especial. Por ejemplo, Jacob conoció a su esposa Raquel ¿dónde? En un pozo. Isaac conoció a su esposa Rebeca ¿dónde? En un pozo. Moisés conoció a su esposa Séfora ¿dónde? En un pozo. En otras palabras, en la Biblia los pozos son una representación de una boda, de un matrimonio. Lo que estaba pasando entre Jesús y esa mujer samaritana en ese lugar era un matrimonio, era una boda. Jesús vino a decir, yo soy Cristo, tú eres mi iglesia, yo vine a casarme contigo, pero yo no me voy a casar con cualquier persona. Yo no vine a casarme con una mujer judía religiosa, yo no vine a casarme con una princesa, yo no vine a casarme con la hija de un rey, yo vine a casarme con la peor pecadora, con la mujer más despreciada, con la que nadie quiere, con la que nadie quiere tener cerca. Con esa Jesús vino a decir, yo vine a casarme contigo. Eso es lo que representa ese cuadro. Por eso Jesús escogió pasar por Samaria. Por eso Juan capítulo 4, versículo 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Jesús necesitaba establecer una realidad. De lo vil y lo menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios. De lo peor del mundo Él dijo, yo me voy a casar contigo. Tú no tienes que seguir buscando, tú no tienes que seguir llenando tu vida de hombres, tú no tienes que seguir llenando tu vida de basura. Una vez me tengas a mí, yo me voy a dar por ti, yo voy a hacer todo lo que tu alma desea. Y mira lo que dice Lucas 3 al 6, y ya voy a acabar. Me llama mucho la atención porque estas son las palabras de Juan el Bautista. Si tú recuerdas la función de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Anunciar a Cristo. Recuerda que nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento, que es el viejo pacto, que sucedió hasta el tiempo de Malaquías. 400 años antes de Cristo se gestó todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y 400 años antes de Cristo empezó un periodo de silencio, de oscuridad, donde Dios dejó de hablar, donde no hubo profeta alguno, donde Dios no se manifestó de ninguna manera. A ese se le conoce como el periodo intertestamentario. Es el periodo de oscuridad que hay entre los dos testamentos. Y de repente, después de 400 años, 4 generaciones completas que no escucharon la voz de Dios, apareció un hombre, el primer profeta que se volvió a levantar en la tierra después de mucho tiempo de silencio. Ese profeta se llama ¿cómo? Juan el Bautista. Y ese profeta se apareció diciendo, voz que clama en el desierto, y dijo, arrepentíos porque ¿qué? El reino, el monte Sinaí, el monte Sión se ha acercado. Lo que estaba diciendo Juan es, antes ustedes subían a montes tranquilos, ahora arrepiéntanse porque el monte Sión, el monte de la gracia se ha acercado. Y dice algo que yo nunca había entendido hasta preparar esta enseñanza. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, está hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad ¿qué? Escucha, enderezad sus sendas. Todo valle ¿qué es un valle? Algo que está abajo. Todo valle se rellena. Y todo monte, ¿qué pasó en Jesús? Los valles suben, los montes bajan. Lo que hizo Jesús fue lo que antes nos costaba. Él dijo, tranquilos, yo se los pongo planito.
Eso es lo que está diciendo el cuadro profético. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y mira, ¿y verá quién? Toda carne. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Los religiosos desprecian a los que no son religiosos. La raza humana está dividida. Algunos creen ser los dueños de la salvación. Algunos piensan que son los únicos que se pueden salvar. Pero Jesús dijo, ni estos, todos. Planito, todos, como con la mujer samaritana. Ahora la mujer que iba al pozo para que nadie la viera. Esto es profundo, porque esta historia empezó con una mujer avergonzada. Esta historia empezó con una mujer despreciada. Esta historia empezó con una mujer que tenía vergüenza, que su pecado la avergonzaba, que ella por su condición no era capaz de ir ni siquiera por una necesidad básica, que ella creía que ella era inferior, que ella creía que ella no era digna, ella creía que no valía, una mujer que se escondía. Y en un solo encuentro con Jesús, en uno, no necesitó más, un encuentro con Jesús, una conversación sincera y honesta. En una conversación sincera y honesta con Jesús, esta mujer pasó de ser la avergonzada a la que fue a hablarle a todo el pueblo, de la avergonzada a la que fue a decirle a todo el mundo, miren, ese hombre es el Cristo, ese hombre me dio esperanza, ese hombre me dijo todo lo que yo tenía que saber, vayan por favor, encuéntrense con ese hombre. Una mujer que todo el mundo la rechazó, ahora quería que todo el mundo conociera la bendición que ella había conocido. Eso es lo que hace un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios cambia tu vida de tal manera, pero de tal manera, que lo que antes parecía imposible, una mujer que en su rutina diaria, al mediodía, fue a sacar agua, ella dijo hoy también a sacar agua al mediodía con todo este sol y no va a pasar nada y mi vida va a seguir siendo lo mismo y nada nuevo va a pasar y yo no tengo esperanza. Ese día, el monte Sión se acercó a ella. Ese día, el monte de la gracia le dijo, ¿te quieres casar conmigo? No, tú no sabes, yo he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no es mi marido. No me importa. Como el profeta Oseas, que fue y rescató a la prostituta, porque ese es un cuadro de Cristo, que está dispuesto a hacer lo que sea por alcanzarnos. Nos han enseñado que tenemos que buscar a Dios, nos han enseñado que tenemos que amar a Dios, nos han enseñado que tenemos que comportarnos bien para que Dios nos ame. Pues te digo algo, te enseñaron mal. La Biblia dice, la que yo leo, la que yo conozco, que tú y yo no tenemos que buscar a Dios, que tú y yo no tenemos que hacer nada para acercarnos a Dios. Es Dios el que se acerca a nosotros, es Jesús el que viene a nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Mira lo que hizo la mujer, una mujer que iba al pozo a escondidas. Yo creo que esta es la primera vez en muchos años que esta mujer fue a la ciudad. Y no solo fue a la ciudad con la cabeza en alto. Yo quiero decirte a ti que de pronto tú has estado escondiéndote, que de pronto tú has estado avergonzado, que de pronto tú has pensado menos de ti, que de pronto tú has tenido estima muy baja. Yo te digo algo, cuando tengas un encuentro con Jesús, vas a levantar tu cabeza y las personas que te han visto humillado se van a sorprender de ver cómo Dios va a usarte. Van a sorprenderse de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Él es el único que puede saciar la sed de tu alma. Quiero invitarte a estar en pie y quiero que adoremos.